En el pasado éramos tinieblas, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 8. Pero ahora somos luces en el Señor. Comportémonos como hijos de luz. Como el fruto de la luz consiste en todo aquello que es bondad, justicia y verdad. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, ¿saben? Como un fruto que trae, diríamos, varias partes o como varios gajos, varios componentes, pero que no viene por parte. El fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo es todo uno, con muchas manifestaciones. Por eso, hoy vamos a ver la quinta característica del fruto, así como habíamos visto hace un tiempito atrás, la paciencia. Hoy quería compartir una faceta o una característica del fruto del Espíritu Santo, que es la benevolencia. Yo estaba pensando que no tenemos que ponernos como nosotros mismos, como excusa, diciendo, por ejemplo, bueno, la bondad no es mi don, o el gozo, o la paz. Eso no es lo mío. El Señor está trabajando en mí en otras áreas, como si fueran dones, como si el Espíritu Santo nos diera el don de la paz, el don del amor, el don del gozo. No es así como funciona, cómo se manifiesta en la experiencia cristiana, espiritual. No, porque el don del Espíritu Santo que nos es dado cuando creímos y aceptamos a Cristo, así como el creyente está en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Es como un doble escondite. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es ser perdonado, tener el cielo ganado? ¿Qué es la salvación en definitiva? Es estar por un acto de fe y de confianza escondido en Cristo. Y en ese momento el Espíritu Santo se esconde, digamos, de una manera en nosotros mismos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, a tal punto que se nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Hoy justo estaba leyendo cuando el Señor, camino a Jerusalén, ¿verdad? Se detiene entre las aldeas de Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, y dice que va hasta el templo, lo observa, lo investiga un poco y como ya era de noche se vuelve y al otro día, al retornar, desaloja del templo a los cambistas, a los vendedores, a todos aquellos que estaban haciendo un uso indebido del lugar, del recinto sagrado. Y es interesante e impactante, ¿no? Él dice, casa de oración será llamado el templo de Dios y ustedes la han hecho una cueva de negociantes, de ladrones. Y eso me impactaba, ¿verdad? Porque yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, soy templo del Espíritu Santo. Y entonces tiene que ser una casa de oración. ¿Cuánto estoy orando? Y él dice, casa de oración para las naciones. ¿Cuál es el alcance de mi oración, de mi práctica de la oración? ¿Me he quedado acaso en la cotidianeidad de la comida, del calzado, de lo que voy a vestir, de lo que voy a comer, de lo que de la luz, del agua que tengo que pagar? ¿O he trascendido eso y he hecho de la oración realmente
un alcance planetario como tiene que ser, porque de las cosas cotidianas el Señor mismo ya nos dijo serán dadas por añadidura. Bueno, esto entre paréntesis. La quinta característica de este fruto, que todos no tenemos excusa de no manifestarlo en nuestra vida, en nuestra práctica cristiana, la quinta característica de este fruto, que viene como un todo, repito, amor, gozo, paz, benignidad y bondad. No es lo mismo la benignidad o la benevolencia que la bondad. No es lo mismo, si bien están ligadas. Esto quedará para que ustedes lo analicen, lo vean, lo estudien, o en otro momento lo podríamos conversar. ¿Estoy manifestando en mi vida la benignidad? ¿Qué es ser benevolente? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? La benevolencia está ligada a la bondad porque es una condición espiritual que nos induce, nos lleva a cumplir actos de bondad. Me pregunto, ¿cuántos actos de bondad realicé esta semana? Ser benévolos en lo que respecta a cada uno de nosotros como fruto del Espíritu Santo, y si vamos a analizar el significado de la palabra, la etimología de benignidad o benevolencia, ser benévolos es querer bien, es amar sin preconceptos, querer por querer. Es amar a alguien sin preconceptos. La benevolencia es lo opuesto, para poder entenderla mejor, a los celos o al resentimiento. Vamos a hacer un poquito un ejercicio, ¿no? Pensemos quién o qué cosa nos despiertan celos. ¿Quién nos despierta, nos motiva dentro resentimientos? Hasta el punto que estamos inquietos, turbados en el alma, que nos tiene como una espina clavada. Bueno, no estamos siendo, si alguien nos despierta eso, no estamos siendo benevolentes con esa persona. De manera que podemos entender un poco la benevolencia como, repito, querer bien sin preconceptos, sin prejuicios. Amar sinceramente a alguien es lo opuesto a los celos y resentimiento, de manera que si sentís celos y resentimiento, no estás siendo benevolente, como para entenderlo un poco, ¿no? La benevolencia, según estuve estudiando, es una buena disposición de ánimo para con los otros. Es cuando te sentís con un ánimo especial, ¿no? Entusiasmado para con el otro. Ahí sos benevolente. Es como una especie también de indulgencia, es comprensión, un pensamiento benévolo, pues si nos queda alguna duda, es fácil de identificar porque está vacío de prejuicios y es liberador. No está hecho para aprisionar, para, digamos, inutilizar al otro o para esclavizar. No, es una buena disposición de ánimo para con el otro. Es ser indulgente, ser comprensivo, sin prejuicios y liberador. Es decir, respeta la libertad
del otro. La benevolencia se hace visible por acciones generosas, acciones hechas con bondad. Pero no solamente son acciones, también se manifiesta en el modo de hablar, porque el benevolente habla con palabras buenas, sinceras, llenas de misericordia. Mientras estoy compartiendo esto, me están cruzando por la cabeza, me están cruzando por la mente preciosas personas que tengo la dicha de querer y amar y que son benevolentes. Y les digo la verdad, hermanos, uno las busca porque son oasis, son dulzura en medio de la amargura muchas veces que tenemos que frecuentar en esta vida, ¿no? Estar con una persona benevolente es refrescar el alma, es renacer. Decía que el benevolente habla con palabras buenas, sinceras, llenas de misericordia, ¿no? No está allí con el ceño a ver en qué te puedo agarrar en falso. No, no, no. Qué lindo, qué imagen que me viene a la mente, porque es como estar viendo al Señor Jesucristo, obrando el bien y hablando con misericordia. Bueno, y para concluir en este aspecto, esta quinta característica del fruto que es uno solo. No nos engañemos, pensando que esto es un proceso, que dentro de unos meses voy a practicar el amor y luego la paz. Esto viene todo en conjunto. Tengo el Espíritu de Dios en mi vida, manifiesto este fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, de Dios mismo en nosotros. Y uno de estos aspectos, de estas facetas del fruto, es nada menos que la benevolencia que estamos tratando de aprender un poquito. La benevolencia, aunque les parezca mentira, también puede tener un lado negativo. Cuidado. ¿Y cuándo puede existir este lado negativo? Por ejemplo, cuando se transforma en condescendencia al mal. Porque el no prejuzgar, querer realmente por esa buena disposición de ánimo hacia el otro, de misericordia, de indulgencia, tampoco tenemos que por eso, ser condescendiente con el mal. A veces dice, hay gente que dice, yo no lo juzgo, yo sé que está en un mal camino, pero bueno, que lo juzgue Dios. De repente esa persona a quien amamos está realmente haciendo cosas muy reprochables, muy malas. De repente está maltratando a un ser querido, o de repente está robando, o de repente, en fin, está engañando a su pareja, a su esposa, esposo. No quiere decir con esto que como actuamos con benevolencia con ellos, con el fruto de la benignidad, estemos siendo condescendientes con el mal, porque al contrario le estaríamos haciendo un daño en vez de un beneficio. Ser benevolentes con un hijo, la benignidad sobre todo como padre, madre, pero no por eso dejar pasar la corrección. Sin duda que este es un aspecto o un lado negativo, malentendido de la benevolencia, ¿no? También un aspecto negativo de la benevolencia puede ser, que está medio emparentado con esto, la indiferencia. ¿Verdad? Bueno, cada cual que haga lo que quiera de su vida. Yo lo único que tengo que es quererlo, amarlo, apoyarlo. Y entonces es más cómodo a veces no meternos mucho cuando vemos que hay un problema en el que podemos ayudar a corregir o a encaminar o a enderezar. A mí me ha hecho mucho bien personas que no fueron indiferentes muchas veces a mi proceder, a mi camino, y con mucho amor y cariño me aconsejaron y me encaminaron
y fue una gran bendición. O también, por ejemplo, bueno, esto ya sería más sutil, más perverso, un lado negativo de la benignidad es la manipulación. Te ayudo, te quiero, pero en realidad lo que estoy tratando es de ganarme a la persona para después de alguna manera manipularla, ¿verdad? A veces podemos caer un poco, ¿no? en este engaño. Por eso es bueno examinarse, ¿no? ¿Por qué es la motivación real de mi benignidad, de mis acciones de bien, que sean como fruto del Espíritu Santo y no como una mera manipulación del ser a quien ayudamos? Qué horror si fuera así, ¿no? Pero bueno, después les quería resumir y decirles que la verdadera benevolencia cristiana o benignidad, fruto del Espíritu Santo, le deja al otro su libertad. Porque en realidad, hermanos, tenemos que ser conscientes de la diversidad que somos. En la iglesia, sobre todo, ¿verdad? Tenemos que respetar mucho el tema de que somos distintos, de carácter, de educación, de cultura, pero el que es benigno recibe al otro como una persona amada de Dios, testimoniando así de un Dios que no se impone a nosotros, pero ha venido para salvarnos. ¿Querés probarte cuán pura, cuán sincera es tu benignidad para con tu hermano o amigo o familiar o la persona que te rodea? Pregúntate, ¿lo estoy viendo? ¿Estoy viendo al otro y estoy recibiendo a una persona consciente de que es una persona amada por Dios? ¿Un tesoro para Dios? ¿El centro del interés de Dios? La benignidad tiene esta característica. Recibe al otro como una persona que es amada por Dios. ¿Cómo ejercitamos la benevolencia? ¿Cómo hacernos fuertes en la práctica de esta faceta del fruto del Espíritu Santo? Tenemos que cultivar, hermanos, y esto lo digo porque es una falta muy grande en todos lados, no solo a nivel de congregación, de iglesia, en el trabajo se ve, en todas las áreas, cultivar el verdadero interés por el prójimo. Y quedemos con esta palabra, interesarnos en el otro. Seamos sinceros. Y yo lo tomo como un ejercicio. Hoy estuve prácticamente todo el día pensando en este mensaje y a cada rato preguntándome, ¿soy benevolente? ¿Fui benevolente hoy cuando estuve con tal persona? Cuando estuve en el trabajo, cuando estuve en las compras, cuando estuve... ¿Cómo estoy ejercitando? Y una de las características de la benevolencia es el verdadero interés que mostramos en la persona, en el otro. Preguntémonos si realmente estamos manifestando una benevolencia, digamos, de compromiso nada más y para calmar un poco la conciencia, un mensajito por WhatsApp. Ahora con el WhatsApp ya arreglamos todo, ¿no? Para llenar la fórmula y calmar la conciencia. Yo creo, hermanos, que nuestra capacidad de un verdadero interés por el otro cada vez es más y más limitada. Es una observación muy personal, pero que lo corroboro en muchos ámbitos. El verdadero interés por el otro.
es fruto del Espíritu Santo, la benevolencia. Así que no nos desanimemos, porque al analizarnos, de repente encontraremos que no somos tan benevolentes y la benignidad no se está manifestando en nosotros. Pero tenemos que no desanimarnos y pensar que es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él va a obrar benignidad en nosotros. Deberíamos decir: Señor, lléname de tu espíritu. Hazme un ser benevolente, benigno, como tú lo fuiste, Señor. Y entonces que se cumpla en mí un querido proverbio. Yo leo proverbios desde que era adolescente. El proverbio 22:9, y dice: el hombre de la mirada benigna o benevolente será bendito. ¿Por qué? Porque da de su pan, no de sus obras. Da de su pan, de su sustento, al pobre. Ese es el que mira alrededor y vive la vida con benevolencia.